En el día de hoy nos encontramos con el profesional John Breton, diseñador, fotógrafo y docente de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI. Agradecemos de antemano su participación en esta entrevista, siendo de gran importancia como aporte relevante para la investigación dentro de nuestro proyecto de grado. Entonces, bienvenido, profesor. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, nos alegra tenerlo en este espacio y pues queremos hablar de un tema que pues es muy, bueno, nos compete. Bueno, omitamos esa parte, es que me confundí. Bueno, vamos a iniciar con una breve descripción de su trayectoria como profesional. ¿Relacionado con el tema o relacionado con otras cosas? Con el ¿De qué tema. trata el tema? Porque tú no me has contado de qué trata la información. No me has dicho para qué es la entrevista. Los, Corchado. ner- los nervios, profe. Bueno, profe, la entrevista es para nuestro proyecto de grado Guía Digital Comunicativa a partir del estudio de los elementos básicos para el diseño gráfico, para el diseño del cartelismo como propaganda electoral. Ok. Ujú. Entonces vamos a tratar específicamente todos esos temas electorales. Sí. Mm, Bueno, entonces, Una breve descripción de su trayectoria como profesional. sí. En la parte relacionada con tu tema, he trabajado en cartelismo hace muchos años, creo que 20. Mi tesis de grado de tecnología fue una práctica en una corporación cultural llamada Encontrarte en Florida Blanca, en el municipio de Florida Blanca, y mi difusión fue trabajar la parte del cartelismo para la promoción cultural de, de la actividad cultural de ese municipio y de la corporación, ¿no? En ese trabajo, pues, empecé a tener experiencia en cómo a través del cartel podía trabajar el medio de comunicación para la persuasión y educación e información de los diferentes eventos que se desarrollaban en Florida Blanca. Posteriormente empecé a trabajar en el formato informativo llamado El Cartel Cultural de Florida Blanca. Era un medio de difusión muy importante que se colocaba en todas las ciudades, auspiciado por la Casa de la Cultura y la Alcaldía de Florida Blanca, donde cada mes se generaba una programación y la información le llegaba a todas las personas, corporaciones, museos. Tenía un enfoque cultural. Alterno a eso tenía pues experiencia en la parte de imagen, ¿sí? También trabajé en el cartelismo en la parte del Instituto Municipal de Cultura. Y ahí fue cuando empecé a trabajar pues con las relaciones públicas y con los secretarios de cultura en campañas electorales, ¿sí? Que tenían como función candidatos afines a la parte de la cultura, y pues tuve la oportunidad de empezar a hacer diseños de campañas para el consejo, principalmente, para la asamblea, ¿sí? Y para también trabajé la parte principalmente la parte de diseño gráfico. La parte de fotografía la hacían otras personas. Me acuerdo un fotógrafo muy famoso que trabajaba esa parte de fotografía publicitaria, que es santanderiano, tiene una casa de la cultura de fotografía, una escuela de fotografía inicial en Santander, se llama Nelson Cárdenas, pero hoy está radicado creo que en Bogotá. Sería bueno que lo recordé y lo exploraras. Él fue el encargado de hacer la fotografía en esa época eh, de diferentes formas. Una de esas fue la pública, la política, la electoral. Y pues hoy en día me dedico más a la parte de fotografía, en la parte de campañas. No trabajo mucho la parte de diseño electoral, pero sí trabajo más en la fotografía o dirección de imagen, donde pues he podido trabajar la imagen de algunos personajes y celebridades como el exgobernador Aguilar, René Garzón, para la Asamblea, eh, para municipios, y también pues para otros tipos de candidatos como el Senado.
Esa es como mi experiencia en ese campo, ¿no? Aparte pues de mi experticia en la parte de imagen. Muchas gracias. Listo, Brandon. Muy bien, muy bien. Listo, profe. Entonces vamos a continuar con la entrevista. Bueno. Iniciamos con nuestra primera pregunta. Ujú. ¿Cómo interpreta el cartel electoral desde su punto de vista? Bueno, como por lo que he estudiado, el cartel es uno, pero o sea, tiene diferentes vertientes. Todos tienen como finalidad comunicar, pues es un medio de comunicación, ¿no? Que se hace a través de las calles, que principalmente es un lenguaje más urbano y que se ubicaba en las calles y en los murales de las ciudades. Hoy en día de pronto ha tenido un poco de transformación por la parte mediática del cartel, que se ha transformado más a espacios más privados, y porque la publicidad digital ha tenido un poco más de presencia en este momento. Sin embargo, el cartel electoral se diferencia de los otros carteles, como el cultural, que yo he trabajado más, o el social, porque a través del cartel electoral se disponen como los diferentes medios o elementos propios del oficio del cartel esto publicitario, enfocado a las campañas, a los programas, a las leyes, y también para posicionar la imagen de candidatos en diferentes cargos, ¿no? Desde los municipales, desde los de la comuna también. Existen carteles de comuna hoy en día, líderes de comuna, que las alcaldías, las gobernaciones, los senado, concejal, ¿no? Eh, entonces ha sido siempre el cartel un momento en el que el diseño es muy demandado, muy solicitado. En épocas electorales recuerdo que muchos compañeros tenían bastante trabajo en esas épocas, pues así había mucho diseño, ¿no? Y esas personas necesitaban siempre del diseñador para que les fueran asesores de la imagen o de la comunicación de sus campañas. Entonces, ellos por lo general siempre tratan de estar asesorados por un director de imagen y que los recomiende y que transmita la filosofía de lo que quieren expresar a partir de un equipo de trabajo conformado por director de campaña, diseñadores, fotógrafos, ¿sí? Y cada día pues más personas. Eso te contaría en cuanto a eso. Entonces, pues los carteles para mí son parecidos, son muy similares. Lo único que cambia es el sentido que tú le das al cartel. En este caso es enfocado hacia parte como de imagen, ¿no? De esa necesidad electoral. Ok, es verdad, sí. En este caso, pues nos enfocamos netamente en las elecciones y todo lo relacionado a ello. Bueno, Vale. siguiente pregunta. ¿Cuáles son los elementos básicos del diseño gráfico que conforman un cartel electoral? Bueno, cuando tú me dices elementos básicos, pues me imagino que también habrán elementos especiales, ¿no? O elementos más avanzados o elementos, pues eso es algo que cuando uno maneja en la parte de la sintaxis de la imagen, uno necesita en el cartel ser muy objetual, o sea, comunicar con pocos elementos o los elementos necesarios un mensaje claro, contundente y directo que quede como posicionado en la persona, ¿sí? Para que se comunique ese mensaje a partir de ese emisor, que somos los diseñadores, a esos receptores que son el público, las comunidades. Y pues cuando se habla del cartel, pues el cartel tiene una forma muy similar a las de otras piezas, con la diferencia que esa requiere más de una síntesis, ¿no? De la simplificación. En ese orden de ideas, pues yo consideraría que también es una combinación de gráfica, de elementos gráficos o ingredientes gráficos del diseño, como las formas básicas del diseño básico siempre van a estar ahí, representadas en elementos diferentes como el punto, la línea, el plano. Si se das cuenta, todo es parte de esas bases.
y posteriormente se van combinando para crear a partir del lenguaje tipográfico y el lenguaje iconográfico un canal de comunicación legible, claro, donde se resalta mucho mmm, el tamaño, la legibilidad, el tipo de letra, el mensaje, ¿sí? Los colores, porque los colores tienen una particularidad muy importante que deben identificar la imagen del cartel y la imagen del candidato o de la imagen de la institución que representa y tiene que tener una concordancia, una coherencia con la campaña, porque si tú no puedes crear una iconografía diferente a la que generas, por ejemplo, un partido liberal, a la que le genera una oposición, a un partido de la U, a un partido del Centro Democrático. Entonces, si te das cuenta, hay que entender cuál es el lenguaje iconográfico, el lenguaje visual que tiene cada campaña, cada institución, cada entidad, y a partir de ello generar un diálogo o un discurso donde la unidad visual es relevante, ¿no? Entonces, si te das cuenta, son conceptos del diseño básico que vienen y se traslapan al lenguaje del cartel, como la forma, la abstracción, la forma plana. No se requiere mucho de tantos detalles. El cartel es sencillo, es simple, no es, no es un collage como es otro tipo de piezas de persuasión. Requiere de de una comunicación directa, sencilla, contundente. Y como te digo, el color es muy importante y las formas básicas, ¿no? Combinadas. Pero estos diseños y elementos básicos tienen que tener una coherencia con el discurso previo del publicista, porque tú no puedes hacer un cartel electoral si no tienes claro un brief, que es como el resumen de la estrategia de la campaña, que te la da el grupo o el creador de ese discurso del candidato y que debe estar acorde a lo que la campaña quiere, ¿sí? A lo que el grupo o la institución desea proyectar. Entonces yo creo que eso es muy importante. Después de eso está la parte de la fotografía, que hoy en día tiene una gran cantidad, una gran fortaleza de elementos, porque prácticamente hoy en día el cartel esto tiene un 70-60% más la fotografía o la imagen que el mismo cartel, porque si hubiera sido una simple ilustración, no necesitaría de los elementos como la fotografía, pero la fotografía tiene mucho peso en este caso, ¿no? En la composición de un cartel, tiene una demasiada pregnancia, importancia a la hora de comunicar y de combinar el lenguaje de los elementos básicos del diseño del cartel. Entonces yo creo que se basa a partir de esa combinación, ¿no? El formato del cartel, la ubicación del mismo, los elementos básicos del diseño, el color y la jerarquía en las formas para poder generar fuerza y resaltarse y diferenciarse de las otras campañas y de las otras propuestas de imagen de otros candidatos o partidos. Perfecto. Sí, señor, es verdad. Bueno, ahorita vamos a empezar a desglosar todo esto en estos puntos que hemos preparado. Y bueno, vamos a iniciar con la parte de fotografía, que pues considero que es uno de sus puntos fuertes, digo yo. Un momentico ya, a ver. Bueno, Sí, listo, claro, me bueno, puedes preguntar. claro. Entonces, desde su punto de vista, ¿qué características debe tener una fotografía electoral? Bueno, cuando un fotógrafo me busca, lo primero que yo debo saber es qué es lo que quiere proyectar, cómo se quiere proyectar ante las personas, cómo se quiere mostrar. Tengo que tener una información del candidato, un diálogo corto, conocerlo, ¿sí? Conocer su forma de pensar o cuáles son cómo es, como que me resuma su personalidad para poder yo como representarla a través de la imagen. Entonces siempre es bueno, Brandon, tener un diálogo previo con el candidato o con el partido para tener claridad de lo que quiere lograr, de lo que quiere proyectar, antes de empezar a hacer la foto. Sí, porque si no, tú puedes hacer una foto, pero no representas ni conociste a la persona. Esto tiene que ver mucho con la fotografía electoral, la fotografía de reportería,
o de retrato. Hay que buscar una empatía o estar cercano a la persona. De lo contrario, no va a haber un diálogo. Lo mismo pasa en otros escenarios, como la moda, ¿sí? Como una fotografía de bodas. Prácticamente toda la fotografía con personas requiere de un diálogo, de un contacto, de una chispa de empatía. Posteriormente, es bueno tener claro y preguntar cómo va a ser el diseño del cartel, cómo van a ser los elementos que se van a trabajar, porque esa información es relevante a la hora de discutir y de seleccionar cuáles son los elementos visuales de la foto. En el caso de la paleta de colores del fondo, si se va a trabajar diferentes fondos, si se requiere, por ejemplo, una paleta de color blanca para el fondo o una paleta de color. Es importante saber en qué dirección es la pieza, si es vertical, si es horizontal, hacia dónde quiere, por ejemplo, que el fotógrafo proyecte la mirada, si quiere que sea frontal, un diálogo directo con las personas, o es neutral, o quiere mostrar serenidad, o quiere mostrar que tiene un carácter fuerte, liberal, o que es una persona verde, partido verde, un partido humano, un partido sensible, que tiene conciencia, que identifica nuestras necesidades. Entonces, tenemos que tener la capacidad de representar la personalidad del candidato a través de la imagen. Pero también, como te digo, es importante tener previo cuáles son los elementos que van a trabajarse en el diseño para yo más o menos dimensionar cuál sería el formato, cuál sería el plano, cuáles serían los colores del vestuario y cuáles serían los colores del fondo para que combinen con el diseño gráfico, ¿sí? Porque puede ser que el candidato llegue y no tenga el vestuario adecuado, por lo tanto no proyecta esa confianza y esa seriedad que requiere una pieza. Ha pasado eso en las sesiones, por lo tanto les ha tocado a veces volver a comprar ropa. Yo les sugiero que tienen que tener mmm, dos cambios, porque puede ser que un cambio de color le favorezca y otro le dé una alternativa diferente, ¿no? Entonces, ese sería, cuando se habla de una fotografía principal para campaña, por lo general, Brandon, siempre se hacen 2 fotos o 3, pueden ser una sesión con 3 fotos distintas para diferentes medios. Se recomienda que sea una o 2 principales para no manejar un mismo lenguaje, una misma iluminación, pero a veces se pueden hacer diferentes transiciones para diferentes medios. En el caso de una valla publicitaria, se genera mucho la campaña gobernador o de alcaldía. Las personas detrás siempre es una pieza como muy común, donde hay muchas personas, ¿no? El trabajador, el obrero, la comuna, la mamá, el papá, la familia. Entonces ahí sería un plano muy mediano plano para que se vea bien en la valla, ¿no? Y es importante eso. Entonces, importante el diálogo con el equipo de diseño o de publicidad, que esté presente en la sesión. Es muy importante que esté presente para que se sepa qué es lo que él quiere proyectar y qué es lo que su grupo objetivo quiere proyectar. Y se hable un mismo lenguaje para no perder el tiempo en la producción de la fotografía, para que todos hablen un mismo lenguaje. Entonces, esas son recomendaciones que yo hago. Y en cuanto ya del desarrollo de la sesión, se hacen muchas fotos. A veces la naturalidad de una expresión de un fotógrafo, de un modelo, vende más que una pose. Eso va innato en el fotógrafo. A veces si es bueno, por ejemplo, el fotógrafo tener una sesión previa de poses preestablecidas a través de sketch, de bocetos, y cuando se llegue a la sesión, se puede mirar esa referencia de sketch y yo ya la tengo clara de qué es lo que más o menos me podría servir. Entonces, a veces el boceto también en la fotografía ayuda mucho, Brandon. Tener unos esquemas de planos, de Es verdad. composición, ¿sí? De proyección, hacia dónde quiero la mirada. Y ya, pues en la sesión se hacen muchas fotos. Yo lo que hago es tener siempre una proyección de la cámara con un dispositivo de portátil, un MacBook o un portable o una pantalla de fotografías, y el candidato va mirando el resultado de la foto instantáneamente para ir haciendo elecciones de la misma. Entonces es bueno también hoy en día ver eso en vivo, la fotografía, para ir haciendo ajustes. Profe, ya que tocó un tema que es muy importante dentro de la fotografía electoral y es la proyección. Háblenos un poco de eso.
porque, por ejemplo, hemos observado, digamos, en campañas pasadas, la clásica mirada hacia el horizonte del candidato, pero hay excepciones en donde, por ejemplo, el candidato no proyecta su mirada al horizonte, sino es directa hacia el público. ¿Hay algún mensaje implícito detrás de todo esto o varía dependiendo de la personalidad del candidato? O sea, tú dices que cómo manejo, cómo te trato de entender, como la expresión o cómo lo voy llevando. Sí, o sea, digámoslo así que muchas veces las personas cuando les van a tomar la foto, les dicen, mira acá o hace esta pose mirando así, levantando la cabeza en este ángulo, pero como lo había dicho anteriormente, que se tiene que tener un diálogo previo con el equipo de diseño para establecer, bueno, qué queremos lograr con respecto a la campaña. Ah, Ok. por entonces, Sí, me dices como cómo lo manejo. sí, Hmm. Bueno, muchas veces hay candidatos que no tienen experiencia en fotografía, es la primera vez que se hacen una foto. En ese caso, como te digo, es mi estilo. Yo hago una mitad, tengo como claro lo que quiero proyectar y la otra mitad sería dejar que todo sea espontáneo, para que también la fotografía sea muy natural. A veces eso ayuda mucho, la naturalidad en una expresión, ¿sí? A veces la foto sale así porque representa el carácter. Es el caso, por ejemplo, la fotografía de Galán, que fue un fotógrafo santandereano. Es una de las grandes fotos en la historia del cartel electoral, que fue una fotografía y que un profesor mío se llamaba Duque fue el que creó esa campaña en el cartel de Galán. Él simplemente capturó el momento, lo que el fotógrafo capturó, porque él simplemente hizo el cartel, la ilustración, él capturó el momento de ese fotógrafo de ese instante, ¿no? De un candidato fuerte, aguerrido, con el puño. Entonces, a veces esos momentos son instantáneos, Brandon. A veces hay que estar atento a capturar ese momento. Entonces hay que tener un miti-miti, ¿no? Hay que saber manejar esos dos momentos, saberlos llevar y tener muchas variables, ¿no? No siempre casarnos en un simple plano. Hay que tener una baraja de posibilidades para poder tener un portafolio, de opciones. No casarnos con pocas. En una sesión se acostumbra, por lo que he escuchado, muchas sesiones y a veces inclusive uno no escogen la foto, sino se llevan todas las fotos y ellas escogen, aunque yo no lo recomendaría, ¿no? Yo creo que uno debería es más ético, como uno como director de imagen, recomendarle cuáles de esas le podrían servir y ahí escogen, ¿no? Hacer una preselección. Hay candidatos que son muy tímidos, como hay candidatos que se les da mucho esto de la fotografía. Sin embargo, es el arte del fotógrafo aprender a capturar ese momento. Entonces, por eso hay que hacer pruebas, es un trabajo de constancia. A veces cada persona te ofrece un ejercicio distinto en la escena. Y también influye mucho la iluminación, Brandon, porque es muy diferente hacer una fotografía en exterior que en un estudio fotográfico. Las luces influyen mucho también en esa parte, en darle volumen a la fotografía a través del esquema de las luces, ¿no? Y a veces la luz natural también es muy chévere para mostrar esa naturaleza de una imagen. No sé si has dado cuenta que hay mucha también fotografía electoral de trabajo de campo. Entonces va el candidato por las veredas, por la comuna, y es una fotografía más natural, más humana, que cuenta un storytelling, una historia. Y eso también vende mucho hoy en día, las fotografías que te cuentan una historia. Listo. sí, es verdad, hay fotografías que nos están contando, incluso uno lo puede sentir. Si la persona, el momento en que se tomó la foto, estaba nervioso o estaba espontáneo o estaba tenso. Eso
se proyecta. Y aunque la gente, por ejemplo, no sepa de fotografía, lo percibe de forma indirecta. Bueno, vamos a tocar el tema del color, que, que también es, como usted lo había dicho antes, Creo muy que ya lo importante. Y respondí, ¿no? no, sí. Mm, Pues digamos que en el transcurso de la entrevista van a haber temas que en cierta forma se tocan, pero digamos que en estos puntos que he preparado vamos a tratar de profundizarlos para sacarles el sí. máximo provecho. Entonces, volviendo al tema del color, por ejemplo, eh, la elección del color para un candidato, en este caso, pues ya sabemos que eh, las políticas en cuanto a las campañas van cambiando, ya no es tanto como antes, de lo, bueno, liberales aquí, conservadores allá, todo eso se va renovando en cierta forma, pero a veces el candidato se ve sujeto a un manual de, por así decirlo, de colores, en el caso de los de el Partido Verde, que Ok. bueno, ahí tiene su Mm. paleta cromática. Pero digamos en casos en que el candidato, por así decirlo, tiene más libertad en cuanto al tema de colores, eh, ¿hay alguna recomendación para que ellos escojan el color más indicado que corresponda a su carácter o a sus lineamientos? Yo creo que eso tiene que estar decidido desde la estrategia del briefing. Como te digo, todo está articulado a la propuesta del grupo de trabajo. Un candidato nunca se hace una foto, un trabajo de un cartel electoral, si no hay un estudio previo de lo que se quiere, sí, de lo que se quiere lograr. Entonces, como te digo, todo eso está analizado desde un estudio previo. Eh, el fotógrafo no propone el color deliberadamente de una campaña, es una decisión en conjunto. Lo que sí es recomendable es que hoy en día se ve que ya no es tan rígido, pronto que tú tengas que, porque sea un partido liberal, tienes que ponerte rojo, no, eso sí es claro, hay neutralidad. En ese caso, las tendencias de vestuario, las tendencias de moda, de hombre o de mujer, están variando y te permiten, por ejemplo, mostrar según lo que tú quieres proyectar. Por ejemplo, si quieres proyectar un candidato joven, es complicado. Entonces yo he visto en mi ejercicio que llegan con polos blancos, con camisa blanca, manga larga, recogida, elegantes, con un jean, ¿sí? Por fuera o por dentro. Eh, una pulserita, detalles, ¿no? Detalles como esos. Aquí lo importante es tener claro, por ejemplo, el color del fondo para poder ser utilizado en las piezas. Entonces, a veces el color de la gama del estudio de un fotográfico influye mucho. En eso es recomendable trabajar la paleta gris 50, la utilizo mucho para uno variarlo en edición, de tal forma que yo la puedo aclarar, oscurecer, o puedo cambiar el fondo por otro que sea digital y se combina perfectamente. En cuanto al color del modelo, también hay colorimetría en la edición del negativo, porque cuando yo la tomo la fotografía en cámara RAW, que es el formato que yo recomendaría para una fotografía digital, te permite generar una paleta de temperatura y de matices. En esa gama tú podrías manejar un equilibrio teniendo en cuenta qué es lo que tú quieres lograr. Si es un candidato con un tono cálido, sería un poquito naranja, o quieres algo más frío, ¿sí? Si fuera, por ejemplo, un candidato por allá de otro país, sería un poquito más frío, según el tono de piel también. Entonces uno calibra en la paleta de color de la foto. Eso es importante ahí. La parte de retoque digitales influye mucho, Brandon, en el color de la iluminación y en el color del vestuario y en el color de toda la propuesta estética de la pieza, de la fotografía, ¿no? Entonces, como te digo, el color se trabaja mucho en la edición de la foto, en la postproducción de la foto a través de un negativo RAW. En cuanto al resto de colores, pues tener en cuenta que eso va más ya
en la psicología del color, ¿no? Lo que tú quieres comunicar a través del vestuario y de elementos de la pieza del cartel. ¿Sí? Por ejemplo, naturalidad, los colores fríos, inteligencia, intelectualidad. Para eso es importante tener claro la paleta de color y lo que transmiten los colores. Pero sí he notado que tiene que ver mucho con la tendencia, ¿no? Del momento. Y ha cambiado con los años. Entonces hoy en día es más una fotografía de color, de una paleta de color muy fresca, porque es lo que quiere vender, prácticamente el color de los jóvenes, que es el público objetivo de ellos, ¿no? Entonces es muy neutra, ¿no? Se trabaja mucho el blanco, el celeste en los vestuarios y el jean. Y si ya quieren un contexto muy elegante, pues ya sería los sacos, las corbatas en el vestuario, ¿no? Aunque hoy en día la mayoría son muy descomplicados. Listo, Brandon. Ya veo. Sí, por ejemplo, últimamente está ocurriendo una tendencia casi en todos los políticos de que optan por el estilo manga recogida, camisa blanca, de cuello, pero sí, cada uno, dependiendo de cómo sea su personalidad, pues mirarán si funciona o no. Bueno, vamos al siguiente punto y es la diagramación. Ocurre, bueno, dependiendo ocurría anteriormente que la diagramación era un punto en donde más de un cartel se veía en apuros porque las personas, los peatones, los viandantes, como bien sabemos, tienen muy pocos segundos para llevar ese mensaje en sus mentes y que quede pues recordado, o sea, que tengan Ok, recordación. perfecto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces observamos que nosotros un cartel no sabemos por dónde comienza ni por dónde termina. ¿Qué consejo nos podría dar en cuanto al tema de diagramación? Bueno, en cuanto a la diagramación, es importante resaltar que lo que más me importa en la composición es la jerarquía. Jerarquía. La jerarquía es la capacidad que tú tienes de destacar elementos sobre otros. En la parte de juego tipográfico, tú vas a definir en la diagramación a qué le das más relevancia, si al, car- si al, si al, car- al número del tarjetón, si al nombre, si al apellido, ¿sí? Si al seudónimo, si al copy de la campaña, porque siempre tiene esa partecita también, ¿no? El copy, el eslogan de la campaña. Y cómo lo destacas a partir de la ubicación y del color, y también de la familia tipográfica. Entonces yo creo que ahí juegas mucho en esa parte, cómo ubicar esos elementos, y ya queda decisión de uno, teniendo en cuenta que un cartel pues no es una pieza tan grande y pues tú puedes jugar con tus elementos de composición más idóneos. En el caso mío, pues yo soy más de la retícula jerárquica, de la retícula modular, y a partir de ahí yo propongo mis diseños, ¿no? Sin embargo, pues tener en cuenta es más la jerarquía, cómo le ayuda a la diagramación para poder comunicar con mayor relevancia esa información puntual que el grupo de trabajo quiere proyectar, ¿sí? Teniendo claro que uno va a ver un orden de lectura donde tú vas a leer como de arriba hacia abajo, de izquierda hacia derecha, lo que quieres leer del cartel. Entonces ya con eso tú vas a tener más claro quieres, a dónde quieres llevar el lector a esa pieza, ¿no? A esa lectura. Bueno, tú me dices acá que la familia tipográfica a utilizar, ¿no? En cuanto a la diagramación. Sí, señor. Bueno, Ujú. yo creo que lo de la familia es algo que es demasiado cuidado, experticia. También la tipografía, como lo has podido estudiar, representa una personalidad propia que tiene que ir de la mano con el lenguaje de lo que quieres transmitir. Porque si tú vas a poner en un cartel una letra script, yo creo que no combina, ¿no? No cuadra. O una mano escrita. Entonces, yo creo que es importante también definir cuáles son las familias idóneas
que representan esa fuerza, esa frescura, esa claridad en la letra. Y en ese caso, pues, es un ejercicio de exploración, ¿no? Y de jugar con ese tipo de buscar ese apellido que mejor juegue con ese lenguaje de la forma y del color y de la diagramación. Entonces yo soy más de las tipografías sin serifas, de las tipografías frescas, legibles, que pueden haber muchas no tan comerciales, a la Helvética o la Miriam Pro o otras, o la Futura, pero te pueden también hacer un valor diferencial sin respetar teniendo en cuenta esos principios, ¿no? Lo que te digo, la legibilidad, la pregnancia, la facilidad de lectura y la fuerza. Todo Sí. encaminado a que hable el mismo lenguaje de lo que se quiere comunicar con el grupo de trabajo de ese candidato o de ese movimiento o de qué tipo de cartel electoral quieren buscar, ¿no? Bueno, en cuanto a la composición, es que la composición yo lo hablo como con la diagramación, ¿no? Yo lo asocio, estas dos, yo las asocio como una sola unidad, ¿sí? Porque para mí la composición es la combinación de todos los elementos que hemos hablado. En la composición están los elementos básicos del diseño, que ya lo hemos hablado, que son los elementos básicos como la unidad. Dentro de todas esas, la pregnancia, la unidad, la simplicidad y la economía son los elementos de la composición en el Jesus One que se traslapan al momento electoral. Y si hablamos, por ejemplo, de la metáfora, de la retórica, la hipérbole, también es un lenguaje que se podría traspasar en la campaña electoral porque es la exageración, es la fuerza, ¿no? El acento también es otro de los elementos de la composición que yo he encontrado que podría también tener fuerza, porque cuando uno destaca algo sobre todo, se está llamando la atención a ese número, a ese punto, a esa información, ¿no? Entonces también podría ser eso. Y los que tú consideres que también estén ahí como en las leyes básicas del diseño. Pero esos son como los más característicos que yo veo en la parte de eso. La metáfora no la veo tanto, de pronto sí en el lenguaje escrito, de pronto en el lenguaje verbal, en un eslogan, ¿sí? Cuando juegan con la palabra, juegan con ese juego de las palabras y entonces dicen una cosa con otra. Yo me acuerdo, por ejemplo, el candidato Honorio, le sacaban una canción y entonces le jugaban con esa palabrita, ¿no? Hay que como el doble sentido. Entonces ahí la metáfora o alguna metáfora o alguna retórica podría funcionar en la parte del lenguaje escrito para un cartel. Del resto serían esos elementos de la composición, como te digo, ¿no? Y el que más prima sobre todos es la unidad. Todo debe tener unidad. Si tú tienes un cartel y haces un flyer y haces un brochure y haces un mailing y no tiene unidad y le vas cambiando el color y la composición a cada uno, pues entonces pierdes el conducto. Y eso es una de las cosas que hay que destacar en la guía, que se maneje unidad de campaña, unidad de todo, que todo hable el mismo lenguaje, que todo tenga un mismo fin, un mismo camino, ¿no? Para que las personas identifiquen al candidato a partir de los lenguajes de forma, iconográficos, abstractos, cromáticos, tipográficos y formales. Cuando me dices que los contenidos en los textos de una campaña electoral son muy básicos, ¿no? Sí, Siempre se maneja un mismo código, que es el candidato, el nombre, a veces se simplifica, a veces se convierte en marca, se corta, ¿sí? A veces yo me acuerdo que cuando hice, a veces estratégicamente, cuando se lanza por primera vez, funciona, cuando lo lanzan por segunda vez le colocan el seudónimo, no sé por qué lo hacen, pero es como para que se les olvide que era el candidato que perdió, y entonces juegan con ese nombre y con ese apellido, o el segundo apellido, entonces juegan con eso. Después de eso es importante el eslogan de la campaña, lo que yo te digo, que puede tener un poco de sí. creatividad retórica, y el número del tarjetón, Ujú. y creo que también es importante darle una importancia a al partido, el partido. El partido es importante porque a veces por partido ganan y ganan una curul, entonces hoy en día se deben también tener en cuenta eso en el diseño del cartel. Eso serían como la información. Prácticamente un cartel no tiene tanta porque es más visual, ¿sí? Es muy puntual.
a diferencia de otros carteles publicitarios, donde puede tener información, reason why, donde puede tener esto mandatorio, ¿sí? Esto es más puntual. Eso sería, Brandon, los elementos del punto 4. Bien, llegados a este punto, yo quisiera preguntarle, profe, ¿desde qué punto, o sea, porque como bien sabemos, ahí tratamos fotografía, diagramación, bueno, muchos temas, pero en el caso del eslogan, que por ejemplo es una frase que tiene que estar muy bien pensada, porque también eso se va a quedar en las mentes de las personas. Mi pregunta es la siguiente: ¿hasta qué punto llega el diseñador y hasta qué punto, o sea, cómo me explico? Yo te entiendo. Esa decisión, como te digo, no la toma el diseñador. Eso sería un trabajo adicional, ¿sí? Sí. Si a ti te contratan solo para hacer la foto, listo. Pero si a ti te contratan para hacer el diseño, está bien, fácil. Pero si a ti te contratan para manejar la imagen del candidato, ya sería un trabajo triple. En ese caso, tú tendrías que tener las competencias para poder asesorar y abstraer un concepto a partir de un eslogan de campaña. Ujú. Eso es un trabajo que es otra vertiente de la publicidad y pues es bueno tenerlo en cuenta, pero no es, no como te digo, depende de lo que de esos tres caminos, ¿no? Porque no muchas veces el diseñador es responsable de eso. Por lo general ya traen la campaña hecha por un publicista. Sí, Pero como te digo, el cartel no es de diseñadores gráficos, el cartel electoral es de todos, publicistas, comunicadores, diseñadores, fotógrafos. No es propio de una sola disciplina. Entonces, por lo tanto, es bueno que si la persona que es encargada le piden ese requerimiento, debe ser capacitada y en la capacidad de abstraer y de generar un discurso de un insight o de una frase o de un eslogan que represente esa campaña o ese estudio previo del candidato. Por lo tanto, no es algo que venga y a la ficha yo le pongo la ficha, el insight que yo piense. Eso es algo eso viene con un equipo de trabajo, ¿no? ok, ok. Una decisión en conjunto. Sí, sí, es cierto. Listo. Bueno, seguimos. ¿Qué recomendaciones nos podría facilitar para integrar las nuevas tendencias del diseño en la composición del cartel electoral? Mm, mm. Pues bueno, hoy en día se maneja mucho lo que es la publicidad digital, Ujú. ¿sí? Hoy en día los carteles electorales, el hecho de que tengan una base impresa, están más llevados a la parte virtual. Hoy en día se están viendo mucho, por ejemplo, las piezas publicitarias que proponen como cosas salidas de lo plano, de lo bidimensional. Pues yo he experimentado cómo un cartel se puede volver tridimensional a partir de realidad aumentada, a partir de esos tipos de plataformas nuevas, ¿no? Que podría ser una interesante apuesta. En cuanto a las tendencias del diseño, el flap design me parece que es una tendencia que siempre ha sido fuerte, se ha transportado a través de diferentes años, desde la Bauhaus, la Universidad de Seoul, el styling, pero es interesante cómo el diseño simplificado o plano o diseño se sigue manejando mucho para simplificar la información, ¿no? Eso es una de las tendencias que todavía siguen siendo fuertes. Y ya pues no creo que sea mm, no sea tan arriesgado empezar a jugar con propuestas que confundan el mensaje del candidato. Hay candidatos que no colocan la foto porque están muy posicionados, ¿no? Entonces le apuestan de pronto a la parte retórica. Es arriesgado porque si a ti no te reconocen, entonces podrías perder esa pieza. Entonces yo creo que es más eso. Yo creo que es que un cartel debe ser muy claro y las tendencias pues van más allá hacia la parte de lo digital, yo pienso yo, ¿no? La exploración de lo digital, de lo que puede representar una pantalla y lo que se puede combinar con otros medios como los sonoros o lo tridimensional. Más allá es eso, yo creo que eso sería como el camino. Listo, Brandon.
¿Cuáles crees que son los problemas de diseño más comunes a la hora de realizar un cartel electoral? Sí, en este caso, muy bien sabemos que los problemas más comunes que podemos observar a simple vista para algunos diseñadores, bueno, algunos diseñadores, entre comillas, o que a veces no sabemos en el ejercicio resolverlo de la mejor forma. Por Sí. ejemplo, el color, dónde ubicar o en qué tamaño ubicar la fotografía del candidato, qué tanto protagonismo darle, porque asimismo, inicialmente en la entrevista nos comentaba de que había que jerarquizar, entonces se ve Bueno, ahí como en ese tema, como ahí en te ese... respondiste. Bueno, entonces listo, le resumo, amigo, para agilizar aquí el tiempo. Sí, sí, ya casi vamos a terminar. Juan, como se les fue como las preguntitas, a ver. Eh, Errores, creo que les he comentado a través de la exposición diferentes errores, ¿no? Para complementar y para resumir, la jerarquía. No tener una correcta jerarquía hace que el lector le dé importancia a lo que no es. Por ejemplo, que encuentre una confusión en el nombre, que encuentre una confusión en el número del tarjetón, porque un solo error del número puede hacer que tú votes por el que no es. Y creo, si no estoy seguro, que hay campañas o hay piezas donde tú no puedes colocar ya la foto en el tarjetón. Creo que fue la última que hicieron, ¿sí? Presidencial, no me acuerdo. Y ya a mí me pasó, Brandon, yo me confundí, voté por la que no era. No me perdí el número. Entonces hay que posicionar muy bien los elementos iconográficos, como el color, la tipografía, ¿no? Tener claro que a veces la fotografía no se puede colocar en el tarjetón. Hay que jugársela por ese lado y eso sería bueno que lo tuvieras en cuenta en la guía. Eh, Ilegibilidad en la tipografía, si no es una tipografía adecuada, que no comunica lo que es. Calidad en la fotografía, a veces me dan fotografías muy pixeladas y pretenden que las voy a trabajar para la campaña, suele suceder, ¿sí? Y uno de los errores más comunes es que no haya unidad, como ya le había comentado antes, es que no haya una unidad y que no se haya un diálogo en las diferentes piezas que se está trabajando pensadas para lo impreso, las digitales y las de prensa. Entonces es importante eso. Eh, yo creo que es eso, es más que todo la unidad, tener como una coherencia con lo que se estaba pidiendo y que el error más común es la unidad, que no haya un diálogo previo con el candidato. Cuando tú no dialogas con el candidato, se desconoce esa información valiosa. ¿Listo? No sabe qué es lo que quiere proyectar. Se puede empezar a diseñar sin saber si lo que está pidiendo es lo que él quería. Y entonces hay que saber claro qué es lo que él quiere. Perfecto. Listo. Un Ahora, ejemplo. un ejemplo, sí, de un cartel político que usted considere bajo su concepto de que es un correcto cartel. Bueno, no es que no hay correcto, Brandon. No hay perfecto. La Ujú. perfección no existe. Eso es, en el diseño todo es persuasivo y Sí, puede cambiar la percepción de las personas, puede ser bonito para ti, más feo para mí. Lo que sí recuerdo es que te recomiendo mucho analizar la historia de Duque, el diseñador gráfico Duque. Es uno de los referentes que yo más conozco en el cartel electoral colombiano, profesor, también creador de grandes marcas como Señal, Canal A. Fue el creador del cartel Galán, Galán, el famoso cartel de Galán, y también creador del cartel de Uribe, de de las banderitas en el corazón en la mano. Miren cómo él, una fotografía, cómo él, una imagen de esa campaña le han dado tanto, se ha convertido a través de 15 años o más en iconos, en logos, sí, le han dado la vuelta, o sea, una muy buena campaña. ¿Por qué? Porque él manejó la parte de las tres banderitas. Me pareció que manejó la retórica con la fotografía muy bien. Entonces, ese ejemplo me parece que es muy interesante, como el de Galán, un gran cartel a partir de la ilustración, ¿no? Y reconstruyó la ilustración de un cartel, de una foto, de un santanderiano, que no me acuerdo el nombre,
pero lo que hizo fue reproducirla. Ese cartel de Galán es excelente. Y otro cartel internacional que me gustaría recomendarte mucho es el de Obama, el de Zach Magister, que es el de Obey, ¿sí? El de Obama, ¿sí? Que es un típico cartel muy bello en color, sí, una propuesta muy ilustrativa. Aquí también lo intentaron hacer con Petro, fue una copia, pero bueno, a veces le apuestan a la ilustración también para lograrlo, ¿no? Y le pegan mucho a los movimientos artísticos. Entonces sería también bonito explorar eso porque el arte y las tendencias del arte, del diseño y las bellas artes también las saben utilizar mucho para copiar acá y darle el contexto, ¿no? No está mal que lo hagan. Sí, yo, por ejemplo, pensé que la idea de Obama la había calcado más que todo Serpa en su última campaña. Sí, eso es una réplica. Exacto. Ah, sí, sí, me quería como Ah, asegurar allí. bueno, ahí Sí, está como para que explores un poquito de dónde viene, ¿no? Sergey. Ese es el cartel de Obama. de Obama. Sí, Perfecto. bueno. ¿Qué medida Y consideras? ¿Me dice acá? O no sé qué pregunta. sí, ¿qué medida considera es la más recomendable para realizar el cartel electoral como pieza impresa? Bueno, pues yo considero que un pliego está bien, medio pliego, porque tiene que ser visible y, Sí, y entonces necesita de una importancia. Mira que anteriormente los carteles eran grandes, Brandon, eran muy grandes. Entonces, lo que pasa es que por los costos, ¿no? Pero sí. en ese tipo de cosas el gobierno es el que paga y pues hay presupuesto. Y yo creo que medio pliego está bien, pero es que hoy en día se habla de carteles, uf, hay gente que los pone en las ventanas, entonces te pone un tamaño, un cuarto, ¿no? Entonces hay variedad. Yo digo que medio pliego y también un formato para las personas, para el tráfico. Sería interesante esos dos formatos, digo yo. Bueno, eso sería como mi Tu punto de recomendación, ¿no? vista. No quedarse Exacto. en uno, sino que el diseño se preste para diferentes formatos, tanto vertical como horizontal, porque a veces las piezas son horizontales para redes sociales. Sí. Entonces, yo Digamos creo que, que estándar, que sirva para los dos formatos. o sea, ok, ok, que sirva para los dos formatos. Perfecto. Sí, sí, es verdad. Bueno, ya llegamos al final de nuestra entrevista. No sé si tengan alguna recomendación que quisiera agregar para profundizar sobre el tema. Bueno, ¿para la guía o para el tema? La guía en general. Ok, entonces yo te recomendaría que pienses en el usuario, que cuando la persona vea la guía tenga una variedad de opciones para que él pueda entender en esos apartados que no se han explorado, cómo esto que tú tienes anunciado se va explorando como un manual para que él tome decisiones de lo que es bueno y de lo que no es bueno. Sería interesante. Y que tenga también como esos ingredientes ahí en la guía para que sea de utilidad, ¿no? Sea de utilidad para esa persona, tanto como te digo, desde la parte técnica como la parte compositiva. Y enfatizar mucho en el diálogo, en la importancia de tener una información previa, una investigación previa, para poder hacer un buen desarrollo de la comunicación y una unidad visual. Eso sería. Sería bueno que la guía tuviera ejemplos de candidatos, ejemplos de campañas exitosas, para que usted a partir de esos ejemplos se analice qué fue lo bueno, lo positivo y qué también fue lo negativo. Claro que eso tendría que revisarse por los derechos de autor, ¿no? Claro, sí, es verdad. Bueno, en ese caso, bueno, ya tenemos resuelto ciertas cuestiones con los derechos de una campaña que pues sí tuvo su éxito. Aunque, por ejemplo, ya que toma el caso de la palabra éxito, o sea, a ver cómo me explico. Digamos que se Una podría, mejor comunicación. o sea, se podría considerar una campaña exitosa en el sentido de que el candidato ganó No, o, o no necesariamente. no necesariamente porque un cartel no te posiciona el candidato. Eso es un conjunto de piezas. Lo que hace la pieza del cartel es
comunicar con la mejor forma y la claridad lo que el candidato quiere proyectar. Ya sus políticas, sus discursos, su plan de acción es lo que habla por él y posiciona al candidato. Sin Ujú. embargo, la pieza del cartel, la pieza le da a uno un grado de confianza y un look como de honestidad y de proyección que eso hace que todo combine con la parte de la imagen y de la campaña, ¿no? Cómo le venden a uno la imagen del candidato. Pero eso es más que un ejercicio de comunicación. Yo no puedo Sí, decir que una pieza de un candidato te venda posiciones, podría, eso es otra investigación y es difícil de medir. sí, o sea, a lo que yo voy es que no necesariamente porque no haya ganado no podría yo escoger un buen ejemplo de una campaña que fue exitosa en su momento. Sí, es bueno tener referentes, lo han hecho en otros lados, como te digo. Entonces, es bueno estar también enfatizado, estar explorando qué se hace en otros países, ¿no? Estar siempre explorando qué se hace en otras tendencias para tener una buena unas buenas bases, ¿no? Y eso Sí. ayuda mucho. Y estar mirando cómo creativamente el comunicador o diseñador está en la capacidad de comunicar y de vender esa imagen del candidato sin que se distorsione el mensaje, ¿sí? Sin que se distorsione el mensaje. Eso sería. Bueno, profe, perfecto, listo. Ya Bueno, hemos compañerito. finalizado con la entrevista. De antemano, le damos muchas gracias por este tiempo que nos ha brindado y por sus respuestas, porque nos van a ser muy útiles para la contribución de la creación de la guía digital, que es pues nuestro Ah, integrable bueno, para el proyecto. Entonces, profe, bueno, muchísimas gracias y bueno, bueno, dale.